¿Sabías que Ernesto Cortizos es más que el nombre de un aeropuerto? Ha pasado casi un siglo desde la muerte de Ernesto y no es de extrañarse que pocos conozcan su vida. Sin embargo, su nombre ha estado en boca de millones de viajeros de todo el mundo que en algún momento han pasado por el aeropuerto de Barranquilla. Además de haber sido el creador de lo que fue el primer sistema de aeropuerto en Colombia, Ernesto Cortizos fue un hombre de ascendencia judía sefardita. ¿Qué quiere decir esto de judío sefardita? Quizás algunos lo hayan escuchado mencionar, o quizás no. En realidad, es una larga historia que a veces puede ser triste o a veces feliz, pero que demuestra la perseverancia y unión de un grupo que ha sido víctima de destierro desde el comienzo de su historia. Para entender un poco más la historia de los ancestros de Ernesto, nos remontaremos a Babilonia. No, mentira, no tan lejos. Comencemos mejor en España, donde estas personas de creencias judías tenían sus asentamientos. Los judíos que habitaban España eran comerciantes muy estudiosos y manejaban altos niveles económicos. Debido a esto, los reyes católicos decidieron desterrarlos de España. Sí, así como lo escuchan, los judíos intimidaron a la corona. Estas generaciones desterradas, que tenían un buen manejo de diferentes idiomas, que eran muy cultos y que tenían la fuerte creencia de que su Mesías no había llegado, fueron obligados a movilizarse a Portugal. Sin embargo, para poder quedarse allí, debían pagar un tributo a la corona para poder quedarse por aproximadamente 8 meses mientras que solucionaban su ida a África. Esto marchó bien al principio, pero con el matrimonio del rey de Portugal y la hermosa católica Isabel a la vista, las cosas se complicaron aún más para los judíos. Cuando le pidieron la mano, Isabel expresó que solo accedería a casarse si se creaba una ley para nuevamente desterrar a los judíos. Sin embargo, el rey de Portugal no estaba de acuerdo con esto y acordó en convertirlos a la religión católica y bautizarlos a la fuerza para que estos no se tuvieran que ir. Por este motivo, hubo grandes movilizaciones de los judíos hacia ciudades como Bremen, Hamburgo y el sur de Francia. Este pueblo era tan adinerado que podía elegir dónde ubicar. Afortunadamente, Holanda ya se había independizado de la corona española y su yugo católico, por lo que le dieron la grata bienvenida y completa aceptación a los judíos. Tanto fue así que los judíos que habían sido obligados a convertirse a católicos decidieron retomar sus creencias y estudios y mandaron a traer a los ilustres rabinos desde diferentes partes. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Holanda empezó a rechazar la cultura judía que se estaba imponiendo. Es decir, la apertura de Holanda fue una farsa, ya que ni allí pudieron dejar de ser víctimas de las persecuciones. Debido a la incesante persecución que debían soportar en los países europeos, un grupo de judíos decidió partir hacia América. Esto tiene mucho sentido si se considera que el año de expulsión de los judíos de España coincide con el año en que Colón descubrió América. Sin embargo, en América los judíos también fueron llamados marranos, un término utilizado para llamar a aquellos que practicaban su religión a escondidas de los demás. En América, los judíos se convirtieron en los protagonistas de los altos niveles de contrabando, tanto así que tenían una ruta llamada Vía de Jerusalén, que iba desde La Guajira, Tolú y luego Mompox. Aprovechándose de su perfecto castellano y de sus nombres españoles como Borges, Isaacs, Chávez, Jesurum, etc., se hacían pasar por reales españoles para evitar ser descubiertos. Esto pasaba en Curazao, Cartagena e incluso Riohacha. Como la corona no pudo hacer nada ante tanto empoderamiento, solo les quedó ceder sus tierras, y estos se comenzaron a acentuar definitivamente en lugares como Curazao. Basados en ese rencor que tenían los judíos hacia la corona, los judíos sefarditas fueron los primeros en apoyar las campañas de independencia de nuestro libertador. Sí, Simón Bolívar fue el primero en decretar que todos los extranjeros, sin importar color o creencia religiosa, eran bienvenidos en estas tierras.
Esto atrajo a muchos más judíos a América, puesto que podían ejercer su religión libremente. Lo que no sabía Simón Bolívar es que este fue el primer paso para que nosotros los barranquilleros fuéramos pioneros en aviación, o para que Cali tuviera a un literato como Jorge Isaacs. Un nombre no es mucho, pero un legado sí lo es. A pesar de que muchos desconocen el origen de la familia Cortizos, una familia que impulsó lo que hoy en día es Barranquilla, su legado continúa hasta el día de hoy. Gracias, España, porque por ustedes tenemos el honor de decir que Ernesto Cortizos es barranquillero.